el Dios de la esperanza. No sé si usted alguna vez se ha encontrado con Dios. Todos nos hemos encontrado con Dios de alguna manera, y si usted no se ha encontrado con Dios, es bueno que busquemos ese encuentro con Dios, porque cuando uno se encuentra con Dios, algo pasa, ¿cierto? Algo cambia, las cosas dejan de ser iguales, algo pasa siempre con el encuentro con Dios. Y yo he llamado esta mañana a lo que queremos conversar esta mañana rápidamente, el Dios de la esperanza. Y nos centramos en la historia de Moisés. La historia de Moisés es una narración histórica, algo que realmente sucedió, algo que el libro de Éxodo relata a continuación del libro de Génesis. Génesis habla sobre la creación, habla sobre los primeros padres del pueblo de Israel. Y después de todo ese caminar del pueblo de Israel aparece el Éxodo. Y el Éxodo aparece con el pueblo de Israel esclavizados en Egipto. Pero Dios interviene, Dios siempre interviene en la historia. Dios no es el Dios ausente que muchas personas piensan. Dios siempre interviene en la historia de la humanidad. Y la primera intervención que hizo Dios en la vida de Moisés fue cuando lo salvó. Faraón, que estuvo el rey, el gobernador de Egipto, decide un día simplemente matar a todos los niños, porque el pueblo de Israel estaba creciendo y estuvo empezando a tener temor. Y cuando decide matar a todos los niños, la madre de Moisés lo pone en el río, ¿verdad? Y lo manda en el río. Y cuenta la historia que la hija del faraón encontró a Moisés en una cesta. ¿Sabe usted que los comentarios dicen que eso es algo raro? La hija del faraón no se bañaba en el río, no iba al río, pero resulta que ese día fue al río y encontró a Moisés. Dios interviene en la historia. Dios salvó a Moisés. Y todos los encuentros que uno tiene con Dios es para salvarnos. Todos los encuentros que uno tiene con Dios es para protegernos a nosotros. Y esa es la primera intervención de Dios en la vida de Moisés. Después Moisés, que ha crecido, Moisés que se ha desarrollado como persona dentro del pueblo de Egipto, que ocupa un alto lugar en el pueblo de Egipto, no se olvidó las raíces de donde venía Moisés, que era israelita. Y cuando un día ve a los egipcios, ¿verdad?, maltratando a un israelita, él interviene y en una pelea, dice el texto bíblico, ¿verdad?, accidentalmente él mata a un egipcio. Pero después ve a dos israelitas o hebreos peleándose y interviene para que no se peleen. Y cuando interviene, uno de los israelitas le dice: ¿y qué vas a hacer conmigo? ¿Me vas a matar igual que el egipcio? Y Moisés empieza a tener temor. Moisés empieza a pensar que algo malo le va a suceder y huye hacia otra tierra. Y estando Moisés en otra tierra, Dios una vez más interviene. Yo no sé si usted se ha encontrado en esa situación donde uno se encuentra como decepcionado de todo, ¿cierto? Uno se encuentra perdido, uno se encuentra tal vez con miedo, uno se ha encontrado desorientado o derrotado. Era como Moisés se encontraba en ese momento, desorientado, no sabía realmente a dónde ir y escapa. Y después de 40 años, dice el texto bíblico, que estuvo con las ovejas, de pastor de ovejas. Incluso Moisés, una de sus excusas es que él no habla bien, ¿verdad?, cuando Dios le está enviando a salvar una vez más al pueblo egipcio. Y ustedes se imaginan 40 años viviendo con ovejas, pues cualquiera se olvida, ¿cierto?, un poco el español. Y uno empieza a tartamudear, y Moisés empezaba a tartamudear, ¿cierto?, de tanto que estuvo viviendo con las ovejas. Pero 40 años estuvo ahí. Y una vez estando 40 años, Dios una vez más interviene. Dios una vez más interviene, y eso relata el libro de Éxodo, cómo Dios interviene en la vida del ser humano, cómo Dios ha intervenido en nuestras vidas. Eso es algo importante, marca un antes y un después. El libro de Éxodo habla sobre la esperanza del cristiano. El libro de Éxodo nos habla de que hay esperanza cuando Dios marcha con su pueblo. Ahí hay esperanza. Cuando Dios está al lado de uno, cuando Dios está en uno, cuando Dios va junto con su pueblo, ahí hay esperanza. Muchas veces nosotros hablamos que la humanidad o la sociedad ha perdido el concepto de Dios y se encuentra como sin rumbo. Pero para que el ser humano encuentre el rumbo, tiene que encontrar a Dios, porque en Dios hay esperanza. Uno ve en el libro de Éxodo cómo es que Dios
al caminar con su pueblo, al descender del cielo y caminar con su pueblo, ahí es cuando el pueblo encontró esperanza. Hay algo que los comentarios hablan, es el ya, pero todavía no. No sé si alguna vez han escuchado eso. Dice que, ¿verdad?, varios estudiosos de la Biblia se juntaron por varios años para encontrar una verdad, algo, explicar cómo es que Dios nos promete la tierra prometida, pero aún no llegamos allá, pero experimentamos parte de eso. Y eso es del ya, pero todavía no. Y el libro de Éxodo nos habla del ya, pero todavía no. Dios está ya con nosotros. Hemos sentido la presencia de Dios ya aquí con nosotros, pero todavía no estamos ahí, en esa promesa completa. Experimentamos parte de esa promesa ahorita, pero todavía no es la promesa completa. Llegará el día donde experimentemos la promesa completa. Entonces el libro de Éxodo nos habla sobre la esperanza, nos habla de que hay esperanza cuando Dios marcha, camina junto a su pueblo. Y algo muy interesante del libro de Éxodo es que Dios se revela no a un objeto, Dios se revela a una persona. Dios se revela, Dios se manifiesta en una situación. No esperemos que Dios nos hable a través de los ídolos, no, eso no va a pasar nunca. No esperemos que Dios nos hable a través de las imágenes, eso no va a pasar nunca. Dios se manifiesta, pero se manifiesta a una persona directamente. Habla con Moisés Dios directamente. Esa es la realidad de Dios, de que Dios no se manifiesta a través de los ídolos. Dios se manifiesta y se revela directamente a una persona en una situación, en una circunstancia. Por eso es que cuando nosotros animamos a la gente, ¿verdad?, que camine con Dios a través de las circunstancias, porque sabemos que Dios se va a manifestar en esa situación y en esa circunstancia. No sé si me captan la idea, ¿me siguen? ¿Cierto? Pero miren, hay 3 puntos que nosotros vamos a ver y quiero compartir con ustedes rápidamente. Uno es el encuentro con Dios. Moisés se encuentra con Dios. El pastor Alfaro estaba hablando sobre el llamado y cuando nosotros vimos en las predicaciones del pastor Alfaro, todos los apóstoles tuvieron ese llamado, ese encuentro con Dios. Y ese encuentro marca un antes y un después de nuestra vida. Todos nosotros aquí anhelamos que hayamos tenido ese encuentro con Dios y ese encuentro con Dios va a marcar un antes y un después en nuestras vidas. No es posible que después del encuentro con Dios sigamos siendo los mismos. No es posible. No es posible porque Dios cambia las cosas. Porque cuando nosotros nacemos, ¿verdad?, con esa pecaminosidad, con esas ganas de alejarse uno de Dios. Pero en el encuentro con Dios, nuestros pecados son perdonados. En el encuentro con Dios encontramos un nuevo rumbo. Y Moisés, que escapó de Egipto porque había matado a una persona. Moisés, que escapó y estuvo viviendo 40 años en otra tierra como pastor de ovejas, ahí es donde Dios nuevamente interviene. Eso es algo muy importante que nosotros lo tengamos en nuestra mente. Dios siempre interviene en las situaciones, Dios siempre interviene en nuestras vidas, Dios siempre interviene en la historia de la humanidad. Y cuando Dios ve a Moisés cerca, el versículo 4 empieza de esta manera y dice, Éxodo 3, versículo 4, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. El encuentro con Dios empieza con un acontecimiento. El encuentro con Dios empieza con una situación en nuestras vidas. Los testimonios que vemos de las personas es, hermanos, yo estuve perdido, dicen, estuve en esta dificultad, pero Dios me ayudó. Dios siempre es parte de esa situación que nos rescata. Dios se presenta, se automanifiesta. Y el versículo 5 dice, no te acerques más, le dijo Dios a Moisés. Le advirtió el Señor, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Cuando Dios se presenta, Dios se revela como Dios. Él se revela a sí mismo como Dios. Una de las características del pueblo egipcio es que tenían muchos ídolos,
muchos dioses, adoraban a los astros, adoraban al faraón, adoraban a los animales, adoraban a muchas cosas. Y Dios aquí se va a presentar como Dios. Moisés, que estuvo muchos años viviendo con los egipcios, todos hemos visto las películas de Egipto, ¿verdad? Y hay las grandes pirámides, hay los astros a los que estudiaban, como vemos cómo enterraron a los faraones, ¿verdad? En oro y en tantas cosas así. Y siempre había ese concepto en los egipcios de que hay muchos dioses. Y aquí cuando Dios le dice, Moisés le dice, quítate las sandalias porque estás en tierra santa, Dios se está revelando a sí mismo como Dios. Dios se manifiesta a Moisés como Dios. Eso es algo importante. Dios llega a nuestras vidas para ser el Dios de nuestras vidas. Dios no llega a nuestras vidas para ser un Dios más. Dios no estaba esperando que Moisés dijera, bueno, los faraones tienen muchos dioses, ahora yo me presento y voy a ser uno más de todos esos dioses. Dios no está esperando eso. Dios se está manifestando a Moisés como el Dios verdadero. Ese es el encuentro con Dios. Este es el encuentro que Moisés tiene con Dios, que se manifiesta no como un Dios más, sino como el único Dios que se puede tener en nuestras vidas. Es cierto, la sociedad, la humanidad, ¿verdad? A veces hemos hecho conceptos de dioses en nuestras vidas como el dinero, como el bienestar, y la gente dice, no, el bienestar es lo todo. Y queremos nosotros encaminarnos a ese rumbo del solamente el bienestar, o solamente el dinero, o solamente las posesiones. Cuando Dios interviene y le dice a uno, momento, le dice, no muchos dioses, yo soy el único Dios. Ese es el encuentro con Dios. Cuando Dios se revela a uno mismo como el único Dios que uno puede tener. Nosotros vemos cómo Jesús llamó a sus discípulos y cuando los llamó les enseñó que hay un solo Dios, que no se puede tener varios dioses, que no se puede servir a dos señores. Y aquí Dios se está revelando a Moisés como el único Dios. No se puede tener muchos dioses. Pero hay algo más que le dice Dios a Moisés en el versículo 6. Si ustedes tienen sus Biblias o prenden sus Biblias, ¿verdad? El versículo 6 dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Por qué es que Dios le dice esto a Moisés? ¿Por qué es que Dios se manifiesta, ¿verdad? Como un Dios, como el único Dios y le dice, pero yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de tus padres? Ustedes recuerdan la promesa que le hizo Dios a Abraham, la promesa que le hizo Dios, ¿verdad?, a todos los padres. Cuando Dios se está manifestando a Moisés, primero se manifiesta como Dios. Y también le está diciendo, yo le he hecho una promesa a tus padres y voy a cumplir esa promesa. Cuando Dios dice, yo soy el Dios de tus padres, está refiriéndose a que Dios ya hizo una promesa a sus padres, que los llevará a una tierra prometida, que les dará, ¿verdad?, la tierra como herencia, que se multiplicarán como la arena. Y Dios le está recordando esa promesa a Moisés. Y cuando Dios le recuerda esa promesa a Moisés, eso, hermanos, es que Dios no se olvida de nosotros. Dios no es ausente. Dios es fiel a nuestras vidas y a sus promesas. Eso es algo que también debemos tenerlo en nuestras mentes. Cuando Dios se manifiesta a Moisés, Dios se manifiesta como el Dios único y verdadero. Dios se manifiesta a Moisés para recordarle las promesas que uno tiene en Dios, las promesas que Dios hizo a sus padres. No me he olvidado, dice Dios, de la promesa que le hice. Recordemos la situación de los israelitas. 400 años estuvieron esclavizados en Egipto. Moisés escapa de Egipto por temor, se encuentra en el desierto sin rumbo. Tal vez muy cómodo Moisés, ¿verdad? Dice, no, aquí yo soy pastor de ovejas, estoy bien, duermo bien, como bien, cómodo Moisés. Y Dios interrumpe esa comodidad también. Y Dios le recuerda a Moisés que es Dios, el único Dios, y le recuerda a Moisés que hay una promesa, que Dios no se ha olvidado de esa promesa que le hizo a Abraham y que lo que Moisés va a hacer va encaminado a esa promesa. Ese es Dios.
Pero dice el texto bíblico también en el versículo 6 de que Moisés tuvo temor. Al final del versículo 6 dice, Moisés tuvo temor. Ustedes han recordado cómo fue ese encuentro con Dios. Tal vez en una situación muy complicada, tal vez en una situación muy difícil. Y una vez encontré un hermano en Nueva York que me decía, hermano, yo conocí a Dios de verdad, me dijo así, pero de verdad, me dijo, en el desierto. Y yo pensé que era el desierto como cuando uno dice, verdad, uno tiene problemas y está en el desierto, ¿no? Y él literalmente estaba en el desierto ahí cruzando, ¿verdad?, a Estados Unidos. Y él me dice, ahí conocí yo a Dios, en el desierto. Ese encuentro con Dios, me decía él, fue asombroso, pero al mismo tiempo dijo, tuvo miedo, tuvo lleno de esperanza o compasión, pero fue diferente el encuentro con Dios. ¿Por qué es que Moisés tuvo temor al encontrarse con Dios? Hermanos, porque Moisés había pecado. Moisés sabía que era culpable en Egipto. Moisés sabía que no había hecho bien las cosas, que había huido y estaba escondido en algún lugar. Y Moisés decía, aquí nadie puede encontrarme, yo estoy aquí bien y estoy solo y estoy cómodo. ¿Quién puede saber de mi pecado? Moisés decía, pero ¿quién me va aquí a interrumpir mi bienestar? ¿Cierto? Pero Dios interviene. Y Moisés sabía que tenía pecado en su vida y él tiene temor. Porque la santidad de Dios infunde temor al pecado del ser humano. La santidad de Dios ante la pecaminosidad del ser humano sí infunde malestar. Siempre infunde eso. Pero Dios se manifiesta a Moisés para recordarle estas tres cosas. Primero, que Él es el único Dios, no hay más dioses que Él. Jesús dijo, no habrá más amos, ¿verdad? No servirán a dos señores. Hay un solo Dios. Lo que en el encuentro con Dios uno sabe que hay un solo Dios. En el encuentro con Dios uno sabe que hay una promesa y en el encuentro con Dios uno sabe que necesita realmente arrepentirse de sus pecados. No puede ese pecado estar frente a Dios. No se puede vivir en pecado cuando uno está con Dios. Cuando uno se encuentra con Dios, necesariamente ese pecado se revela. Ese temor que hay del ser humano hacia Dios necesariamente tiene que revelarse. Dios necesariamente tiene que perdonar ese pecado. El ser humano necesariamente tiene que acercarse a Dios y pedir perdón de ese pecado. Ese es el encuentro con Dios. Y cuando Dios nos llama, empieza por el encuentro. Dios nos ha llamado a todos. Todos los que estamos aquí hemos sentido ese llamado de Dios. Y ese encuentro es el principio del llamado. Y el Dios de la esperanza es cuando Moisés encuentra en Dios una esperanza. Ese es el Dios de la esperanza. Moisés está encontrando en Dios una esperanza. Pero todo inicia con el encuentro. Y nosotros anhelamos como iglesia que todos nosotros en algún momento nos hayamos encontrado con Dios. Pero cuando uno se encuentra con Dios, hay tres cosas muy importantes. Dios se revela como el único Dios. No hay otros dioses. Dios se revela como el Dios de las promesas. Dios nos ha hecho promesas a nosotros. Y cuando uno se encuentra con Dios, necesariamente el pecado tiene que ser revelado. Ahí es el inicio del llamado, en el encuentro con Dios. ¿Estamos claros? ¿Cierto? Saben que a mí me gustan mucho los estudios bíblicos porque en los estudios bíblicos uno puede hacer preguntas y respuestas, pero aquí, ¿verdad? Sería difícil hacer preguntas ahorita, pero ese es el primer paso del llamado, es el encuentro con Dios. Pero hay una segunda característica cuando uno se encuentra con Dios. Uno piensa que no, yo me encontré con Dios y ahora voy a estar ahí sentado en la iglesia 40 años, dice, ¿verdad? Yo una vez tuve una muy mala experiencia en una iglesia allá no voy a decir el nombre de la iglesia, pero no era aquí, era allá por América del Sur. Y decía un hermano en una reunión, ¿verdad? Dice, estaban haciendo varios cambios y de repente se levanta un hermano en medio de todos los cambios y el hermano dice, yo he sido aquí fundador de la iglesia, dice, yo he sido aquí 40 años he estado en esta iglesia, dice, y no me han consultado nada. Y se levanta otro hermano y dice, 40 años, hermano, ¿y qué ha hecho? Dice,
¿verdad? ¿Y qué ha hecho? Dicen 40 años acá. Una vez malentiende el asunto que uno se encuentra con Dios y Dios lo llama nada más para estar en la iglesia. Cuando el encuentro con Dios involucra una misión. Recuerden a Moisés desorientado. Había escapado de Egipto desorientado, desilusionado, con miedo, con temor. Pero el encuentro con Dios, hermanos, nos da un nuevo camino. Necesariamente nos direcciona y nos da un propósito. Cuando Moisés se encuentra con Dios, Dios al mismo tiempo lo llama. Dios al mismo tiempo le está dando una misión. ¿Y cuál es la misión de Moisés? Y esta misión nos involucra a nosotros. Dice el versículo 7 de esta manera: luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, he oído sus gritos de angustia cuando la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de todos sus sufrimientos. Esa característica de Dios, de que Dios interviene, dice que Dios ve el sufrimiento de su pueblo, ve la aflicción y la humillación de su pueblo. Ese es el Dios nuestro. Cuando para los egipcios era normal tener los dioses que los castigaban, tener los dioses que los humillaban, cuando para los egipcios, ¿verdad?, era normal tener tantos dioses que querían ver el sufrimiento y los esclavizaba, Dios se hace presente, y lo que hace al momento de hacerse presente en la vida de Moisés es querer rescatar a su pueblo porque está sufriendo. Usted sabe cuánto sufrimiento causa ser esclavo del pecado. Cuánto sufrimiento causa estar esclavizado de los temores del pecado. Y esta analogía, cuando Dios envía a Moisés para liberar al pueblo de la esclavitud, es como cuando nosotros vemos a Jesús, ¿verdad?, viniendo a la tierra con la misión de liberarnos a nosotros del pecado. Esa es la misión de Moisés. Llevar el evangelio, llevar el conocimiento de Dios para que puedan ser libres de la esclavitud, para que los vaya a liberar al pueblo judío. Esa es la misión. Pero el Dios que se revela a Moisés es el Dios no igual al Dios de los egipcios, que el Dios de los egipcios quería ver esclavizado a todos. Pero el Dios real que se revela a Moisés es el Dios que dice, vio el sufrimiento del pueblo, vio la esclavitud del pueblo y quiere verlos libres. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Un Dios que quiere vernos libres, no esclavos del pecado, ni esclavos de los vicios, sino más bien un Dios que quiere vernos libres de todo eso, libres de los temores. Ese es el Dios nuestro. Pero algo muy interesante, hay una palabra muy interesante aquí en el texto bíblico. Si ustedes ven el versículo 8, dice: por esto he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil, preciosa. Es una tierra donde fluye la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos, los jebuseos. Dice, Dios descendió, Dios bajó del cielo. La segunda vez donde aparece esta misma expresión de que Dios descendió es en Jesús. Cuando Jesús va donde Juan el Bautista a bautizarse, ¿verdad? Y dice, y bajó una voz del cielo. Esa es la misma expresión. Dice de aquí, Dios bajó del cielo para rescatar a su pueblo. La misma expresión de aquí, del versículo 8, de que Dios descendió, Dios bajó para rescatar a su pueblo. Esa misma expresión aparece cuando Jesús va a bautizarse con Juan el Bautista y dice el texto bíblico, y bajó del cielo una voz. ¿Y para qué? Para rescatar a su pueblo. Ese es el Dios nuestro, el que nos da un encuentro, pero que también nos rescata, nos da una misión. ¿Y cuál fue la misión que Dios dio a Moisés? Que vaya y libere al pueblo que estaba esclavizado. Dios bajó para rescatarlos.
para llevarlos a una tierra prometida. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa que Dios nos ha hecho a nosotros? ¿Que viviremos aquí 1000 años? No, hermanos, esa no es la promesa. Que viviremos felices para siempre acá en la tierra, esa tampoco es la promesa. La promesa es que un día habrá una tierra prometida. Y Dios le da a Moisés la misma misión, que vaya y le diga al pueblo de Israel que está siendo esclavos en los egipcios, primero, que Dios los va a liberar y que los va a llevar a esa tierra prometida, donde hay leche y miel. ¿Cuál fue la noticia de Jesús para sus discípulos, para sus oyentes? Dice, donde vendrá una nueva Jerusalén, donde habrá, ¿verdad?, esta imagen, donde prosperará, donde habrá leche y miel para todos. Esa es la misión que le da Dios a Moisés. Que vaya y que le diga a su pueblo, Dios ha descendido, Dios ha bajado para liberarlos y para darles esa tierra prometida que Él ofreció a sus padres. Esa misma promesa que Dios hizo a sus padres, a Abraham, a Isaac, a Moisés, esa misma promesa continuará. Dios no se ha olvidado de esa promesa. Y nosotros somos parte de esa promesa. Por eso es que uno se alegra, por eso es que uno se despierta contento todas las mañanas y viene a la iglesia contento, ¿verdad? Porque uno sabe de la promesa que Dios le ha hecho a uno. La promesa que nos va a liberar, nos ha liberado del pecado, nos ha liberado de la esclavitud del pecado y al mismo tiempo nos ha dado la promesa de que un día habrá una tierra prometida. Hermanos, hay que alegrarse por eso. Yo les veo bien serios por la máscara, ¿cierto? Pero yo seguro que digo que están alegres igual que yo, porque esa es la promesa. La promesa es que nos va a liberar Dios y nos ha liberado de la esclavitud del pecado, pero al mismo tiempo la promesa es que un día nos llevará a esa tierra prometida. Ese es el ya, pero todavía no. Ya tenemos a Dios con nosotros, ya experimentamos la liberación de Dios, pero todavía no estamos en esa promesa completa y llegará esa promesa. No hay que desanimarse, esa promesa llegará. Entonces miren, Dios desciende para darle una misión a Moisés y dice, mira, Moisés, tú irás y los harás libres y les dirás a ellos que Dios ha prometido llevarles a una tierra. El versículo 10 del capítulo 3, hay otra expresión muy importante. Dice el versículo 10, ahora ve porque te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Esa palabra ve, Dios le está diciendo, ahora ve porque tú sacarás de Egipto a mi pueblo. Esa palabra ve es la misma palabra para todos los grandes envíos de Dios. Cuando Dios envía a sus profetas a dar una noticia a su pueblo, cuando Jesús está enviando a sus discípulos para predicar en todas las naciones, es la misma expresión. Todos los grandes envíos de Dios van con esa palabra, ve. Ahora ve y dice, porque tú liberarás a Egipto de la esclavitud. Esa es la misión de Dios para Moisés. Ahora yo les pregunto esto, ¿será que esa misión nos involucra a nosotros? ¿Será que esa misión a nosotros nos hace parte de la misión? Porque es que Dios le dice a Moisés, ve y con tu trabajo, con lo que tú hagas, con tu proclamación, tú les dirás al pueblo, Dios ha bajado y serán libres y habrá una tierra prometida. Esa misión que le manda Dios a Moisés nos involucra a nosotros. Todos podemos hacer eso, todos podemos enviar el mismo mensaje a otras personas y decirle, mira, ahora Dios ha bajado, Dios ya no está solamente ahí en el cielo, Dios ha bajado y Dios nos libera y Dios nos dará una tierra prometida. Esa misma misión que Dios le manda a Moisés nos involucra a nosotros. Con la misma proclamación nosotros podemos hacer que la gente pueda ser liberada.
lo que nosotros llamamos, ¿verdad?, proclamar el Evangelio. Hay algo que a mí me dijeron hace mucho tiempo que tenía mucho sentido. Todos hemos sido llamados de Dios para algo específico, para algo general, para proclamar el Evangelio. Todos tenemos un llamado, ¿verdad?, particular. Todos, dice, algunos fueron llamados para ser predicadores, otros para ser misioneros, otros para tocar, para alabar, otros para, ¿verdad?, administrar. Pero todos hemos sido llamados para algo general. ¿Y para qué es eso? Para proclamar el Evangelio. No esperemos, hermanos, que, digamos, Dios, ¿verdad?, venga y nos diga, mira, ve y proclama el Evangelio. Ya ese es un llamado que Dios nos ha hecho general a todos nosotros. Todos nosotros podemos hacer esa proclamación del Evangelio. Decirle a la gente, mira, Dios ha bajado. Dice el texto bíblico, Dios ha descendido porque ha visto el sufrimiento del pueblo y quiere rescatarlos y llevarlos a una tierra prometida. Y todos podemos decir eso a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a las personas que tenemos alrededor. Podemos decirle, mira, Dios ha descendido del cielo porque ha visto la esclavitud que tú tienes. Esa esclavitud del pecado o esos temores del pecado o esa desorientación de la vida. Dios ha bajado y quiere hacerte libre. Y la promesa es que un día te llevará a la tierra prometida. ¿Cuál es esa tierra prometida? La que Jesús dijo, ¿verdad? Un día todos ustedes estarán conmigo. Esa es la promesa. Y nosotros somos parte de la promesa. Hermanos, esa es la misión que Dios da a Moisés. Todo parte con el encuentro, ¿verdad? Y después del encuentro viene la misión. ¿Y cuál es la misión? Es una misión general para todos. Y esta misión es el mensaje que Dios le dice a Moisés. Ve, le dice, es un envío, ve y diles, Dios ha bajado, ha visto su sufrimiento, ha visto su esclavitud y quiere hacerles libres. Y haciéndolos libres, quiere llevarlos a una tierra prometida. Hermanos, esa es la esperanza nuestra, de que Dios nos ha liberado a nosotros del pecado. En ese encuentro que hemos tenido con Dios, nos ha liberado del pecado. Pero Dios también nos promete algo. No nos desampara aquí para toda la vida, ¿verdad? Nos ha prometido algo. Un día vendrá esa tierra prometida. Y por eso es que uno se alegra, porque vendrá esa tierra prometida. Dios no nos desampara, Dios no se olvida de su promesa. ¿Contento, cierto? ¿Está claro, verdad? El encuentro con Dios, la misión que Dios le da a Moisés. Pero hay una cosa más. En el versículo 11 aparece algo que es característico del ser humano. En el versículo 11 del capítulo 3 aparece algo que ustedes van a ver. El ser humano siempre quiere oponerse a Dios. Y aparece la primera excusa de Moisés. Dice, pero Moisés protestó a la misión que Dios le estaba dando a Moisés. Moisés protestó y dijo, pero ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Eso no es noticia. Eso no es nada nuevo. Que Moisés se haya opuesto a la voluntad de Dios, eso no es nada nuevo. Eso es la pura naturaleza humana. El ser humano se opone a la voluntad de Dios siempre. Pero cuando Moisés le dice, ¿quién soy yo? Y muchos dicen, no, es que Moisés era muy humilde, le dice, es que realmente no quiso ir a hacer ese trabajo porque era muy humilde. No tenía fe Moisés. La realidad es que Moisés no podía, realmente se sentía que no tenía las capacidades para hacer la misión que Dios le estaba encomendando. Pero ¿cuál es la respuesta de Dios a la condición del ser humano? La condición del ser humano es siempre ir en contra de la voluntad de Dios. Esa es la condición del ser humano. Por eso es que aquí Moisés representa esa condición del ser humano, de que Dios les está llamando, de que Dios les está dando una misión y el ser humano es no. Aquí nomás, ¿verdad? Como Moisés, yo estoy cómodo aquí con mis ovejas, no me moleste nadie, aquí duermo bien, como tranquilo. Pero el encuentro con Dios, hermanos, nos incomoda. La misión que Dios nos da, hermanos, es una misión sí difícil, pero el ser humano siempre está opuesta a la misión de Dios. Y aquí Moisés representa, dice, ¿y quién soy yo para ir? Moisés realmente no tenía la capacidad para hacer eso.
no tenía el talento para hacer la misión de Dios. Pero Dios transformó la actitud de Moisés. Pero Dios transformó el carácter de Moisés. Y nosotros vemos que lo más importante no son las habilidades. Lo más importante no es el conocimiento. Lo más importante es ser llamado de Dios. Eso es lo más importante. Hermanos, uno puede tener todo el conocimiento del mundo, todos los talentos del mundo, pero si no es llamado de Dios, hasta ahí llegó todo. Entonces lo más importante, vemos en el texto bíblico, que es ser llamado de Dios. Ese es lo más importante. Cuando Dios le dice a Moisés, en el versículo 12, Dios le contestó, yo estaré contigo, y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Yo estaré contigo. Una vez más, Moisés realmente no tenía la capacidad, ¿cierto? No podía hacer ese trabajo, esa misión que Dios le estaba enviando. Pero Dios transformó la actitud de Moisés. Pero Dios transformó el carácter de Moisés. Y la respuesta que dio Dios a Moisés fue, yo estaré contigo. Lo más importante es ser llamado de Dios. Eso es lo más importante. Mucha gente dice, no, espera hasta que yo termine el seminario y después sirvo, dice. O espera, dice, hasta que yo me aleje de esta situación y de ahí voy a la iglesia, dicen. Y siempre quieren seguir esperando y las excusas que uno pone. Pero hermanos, lo más importante es ser llamado de Dios. Si usted es llamado por Dios, eso es lo más importante. Porque la misión no depende de nuestras habilidades, la misión no depende ni de nuestras características, la misión depende de que Dios está con nosotros. De eso depende el éxito de la misión. No esperemos a que podamos hablar bonito para entender la misión. No, la misión no depende de nosotros. La misión depende de quién está con nosotros. Ante el rechazo de Moisés, ¿verdad?, de que no puedo, Dios transforma su actitud, Dios transforma su mentalidad con el yo estaré contigo. Y si yo estoy contigo, hermanos, la garantía de la misión es esa. ¿Cuál es la garantía de la misión? ¿Que yo hable bonito, que yo sepa todo? No. La garantía de la misión es que Él está con nosotros. Incluso para nuestra misma salvación, dice el texto bíblico, yo los tendré en mi mano y nadie podrá arrebatarlos de mi mano. Ni siquiera nosotros mismos podemos alejarnos de la mano de Dios. De quien garantiza la misión es Dios quien garantiza la misión. Entonces, lo más importante es ser llamado de Dios para la misión. ¿Y cuál es la misión? Le dice Dios a Moisés, ve y diles que Dios ha bajado, que Dios ha visto su sufrimiento, que Dios los va a hacer libres y que Dios tiene una tierra prometida para ustedes. Esa es la misión, que proclame ese mensaje. Y cuando no se puede, ¿verdad?, dice, yo estaré contigo. Es la garantía de la misión. Esta es la garantía de la misión. Este es el tercer y último punto. La garantía de la misión no depende de nosotros, no depende de nuestras habilidades. La garantía de la misión está en quien nos manda, en quien nos envía. El versículo 13 dice, ¿y quién? Si ellos preguntan, ¿quién me envía? ¿Yo qué les voy a decir? Dice Moisés, ¿verdad? Dice, yo voy al pueblo, el pueblo ya me conoce, dice, ¿verdad? Yo es el que maté al egipcio, el pueblo ya sabe quién soy yo. Entonces el pueblo va a rechazar a Moisés y Moisés le dice, pero si ellos preguntan, ¿quién me está enviando? ¿Qué les voy a decir? Y el versículo 14, Dios responde de esta manera. Dice, Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Ante la segunda excusa de Moisés de que ¿quién me está enviando? Dios responde y le dice, yo soy el que te envía. Para los judíos, para los hebreos, el nombre tiene un sentido. Para nosotros dice, no, es el nombre nada más, pero para los judíos, ¿verdad? Porque Dios está hablando a un judío. Para los judíos, para los hebreos,
el nombre tiene un significado muy profundo, le da sentido a la persona. El mismo Moisés, la palabra Moisés, el nombre Moisés, significa salvado de las aguas o sacado de las aguas. Entonces el nombre de una persona para los judíos va a ser muy importante porque le da el sentido de quién es esa persona. En español es diferente, ¿verdad? Víctor, ¿y qué significa Víctor? Ni idea. Pero para los judíos el nombre tiene un sentido, un significado muy importante. Por eso es que Moisés le pregunta a Dios, ¿y quién me está enviando? ¿Qué les voy a decir? Y Dios les responde, diles que yo soy, me está enviando. Yo soy el que soy, dice Dios. Esa palabra yo soy el que soy representa la magnitud de Dios. ¿De quién es Dios? Dios es el ser que siempre ha estado, el que fue, el que es y el que será. ¿Sabe que incluso nuestros pecados se borran de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro? Porque la magnitud de Dios puede hacer todo eso. En el nombre de Dios se encuentra un mensaje salvífico para la persona. El proclamar el nombre de Dios es un mensaje de salvación para la persona. El conocimiento para los judíos, ¿verdad? Para los hebreos, no es solamente un acto de inteligencia. No es que, hoy qué mucho que sabe el hermano, ¿cierto? El conocimiento para los judíos no es solamente un acto de inteligencia. El conocimiento para los judíos es experiencia y comunión. Por eso es que pregunta a Moisés, ¿quién me está enviando? Él quiere saber, porque saber para los judíos involucra la experiencia y la comunión que yo puedo tener con él. Esa es la garantía de la misión. Saber quién me está enviando, saber que yo tengo esa experiencia y esa comunión con Dios. Entonces, conocer su nombre acabará con las dudas del pueblo. Del mismo Moisés. Moisés tenía muchas dudas, pero con el hecho de conocer quién le está enviando, de saber su nombre, acabará con esas dudas. Ese conocimiento involucra comunión, involucra experiencia. Y nosotros oramos, hermanos, que nosotros podamos llegar a conocer realmente a Dios, su nombre, es decir, tener experiencia con Dios, tener comunión con Dios. Tiene una existencia, Dios tiene una existencia eterna. Dios es el que fue, el que es y el que será. Nuestros pecados son perdonados de la misma manera. Nuestros pecados han sido perdonados del pasado, del presente y del futuro. Entonces, en el nombre de Dios, ¿verdad?, de Jehová, en ese nombre uno puede encontrar la salvación, uno puede encontrar la experiencia y la comunión. Eso, hermanos, es lo que garantiza la misión, el que quien va con nosotros. Si ustedes se han dado cuenta, hay algo que llaman mucha la atención los comentarios, es que Moisés es un tipo de Cristo. Cuando nosotros vemos la obra que Dios le dio a Moisés, ¿verdad?, que hiciera, nosotros podemos tal vez compararla con la obra que Jesús hizo y se relaciona mucho. Entonces, en Moisés nosotros ya vemos la obra que Cristo vendrá a hacer posteriormente a esto. Pero hermanos, hay tres cosas muy importantes. El encuentro con Dios. En el encuentro con Dios vimos tres cosas. Que Dios se manifiesta como el único Dios, no hay otro Dios. De que Dios se manifiesta de que hay una promesa que vendrá, de que, verdad, esa promesa vendrá, ya está, pero todavía no completamente. Y que en el encuentro con Dios nosotros sabemos que nuestros pecados deben ser revelados. Después vimos la misión. ¿Y cuál es la misión que Dios le da a Moisés? Dice, ve y diles, Dios ha bajado, ha visto su sufrimiento, quiere liberarlos y los llevará a una tierra prometida. Esa es la misión. Proclamar ese mensaje. Pero Moisés dice, pero yo no puedo hacerlo. Realmente él no podía hacerlo. Y Dios dice, yo estaré contigo. Ese yo estaré contigo cambió la actitud de Moisés. Ese yo estaré contigo le da la garantía de la misión. Esa es la garantía de la misión. De que Dios estará con nosotros. De que en Jehová, en Dios, nosotros encontraremos la salvación. Y permaneceremos con Él, porque eso garantiza la misión. En conocer el nombre de Dios es donde uno encuentra la experiencia y la comunión con Dios.
Dice Moisés, ¿y quién me está enviando? Y Dios dice, diles que yo soy el que te envío. Él es el que garantiza la misión para nosotros. Entonces, 3 cosas importantes. Cuando nosotros vayamos a nuestras casas, cuando estemos en nuestros trabajos, pensemos en esto. Todo empieza con un encuentro con Dios. No somos los mismos después del encuentro con Dios. Algo Dios cambia en nuestras vidas. Pero Dios al mismo tiempo nos direcciona. He encontrado a tanta gente, ¿verdad?, desorientada, sin propósito, sin un objetivo en la vida. Y es maravilloso ver cómo es que el encuentro con Dios les encamina hacia una vida con propósito. Y por último, la misión que Dios nos da para esta vida, ¿verdad? Él es el que garantiza esa misión. No está garantizada en nuestras fuerzas. Él es el que nos sostiene y es el que nos ayuda a caminar. El conocimiento de Dios no es solamente hacia arriba, también es hacia adelante. Eso vemos en Moisés. Que el conocimiento, la comunión, la experiencia de Dios no es solamente direccionada hacia arriba, sino también está direccionada hacia adelante. Porque Él es el que garantiza la misión que nosotros tenemos en esta tierra. Si pueden cerrar sus ojos y me acompañan en oración.